Es un gusto tenerte hoy en esta segunda parte de nuestro programa de la DEFET del Occidente, a propósito del libro de Emmanuel Todd, que realmente pone el mundo de cabeza y especialmente pone al mundo académico de cabeza. Bienvenido, Mau. Muchísimas gracias, querida Sole. Un gusto saludarles y estar nuevamente con todos y todas ustedes. Bueno, Mau, perfecto. Muchísimas gracias. Y para iniciar esta discusión, o retomarla más bien, hablábamos de las implicaciones, de las discusiones que este libro había traído, también de los cambios que se suscitaron en la geopolítica mundial a partir del año 2001, de cómo han cambiado los centros de poder, ¿verdad? Del nuevo protagonismo de Asia, ¿verdad? De China, no solo de China, de la India, de Indonesia, de Singapur, de otras fronteras, y también, por supuesto, de Rusia. Entonces, retomando esa discusión, Mauricio, en su libro, La Défaite de l'Occident, la derrota del Occidente, Emmanuel Todd analiza aspectos cruciales para entender la crisis que Occidente viene enfrentando desde hace ya tiempo atrás, y su deslegitimidad para exigir justicia, en el caso Ucrania, Rusia, por ejemplo. Eso lo hablábamos, digamos, o lo terminábamos, digamos, de afinar en el programa anterior, y hablábamos, digamos, de cómo la crisis no es una crisis solo política, económica, sino una crisis también espiritual, ¿verdad? Pero bueno, ahora un poco siguiendo eso quisiéramos, desde tu mirada como internacionalista y pues de experto en geopolítica mundial, ¿cuáles son los principales aciertos o desaciertos, ¿verdad?, de la tesis de Emmanuel Todd y por qué? ¿Estamos realmente ante la derrota de Occidente? Yo creo que esa es la gran pregunta. Yo creo que eso es lo que, ¿verdad?, está generando, ¿verdad?, polémica y conversatorios y mil discusiones en Europa, en Estados Unidos, y en todos los lugares donde se discuten esos temas de actualidad. Bueno, voy a decir algo muy polémico, probablemente para muchos y para muchas que nos estén viendo o escuchando. La derrota militar de Ucrania no es la derrota de Ucrania, es simbólicamente la derrota del Occidente. Eso es lo que plantea el profesor Emmanuel Todd. Pero no es solamente la derrota de Occidente, sino que también es la derrota de la unipolaridad en su búsqueda de mantener su hegemonía mundial. Entonces, esta es una de las tesis más importantes que plantea el profesor Emmanuel Todd en su libro La derrota de Occidente. Entonces dice, bueno, sin embargo, los riesgos de una guerra a gran escala, como Tercera Guerra Mundial o una guerra nuclear, siguen vivos. A pesar de que Ucrania pierde la guerra, ¿verdad?, los riesgos de una guerra nuclear a gran escala siguen vivos, porque estamos en lo que decía Gramsci, un periodo de interregno, ¿verdad?, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces, en esos espacios de interregno es donde salen los monstruos, decía Gramsci. Yo creo que precisamente nos encontramos en una coyuntura histórica de esas. O sea, hay que comprender a nivel geopolítico que esta guerra terrible que estamos viendo en Ucrania no es una guerra de Rusia contra Ucrania, porque sí, no es porque Putin y el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, se les ocurrió un día levantarse en la mañana y decir, no sabemos qué hacer hoy, vamos e invadimos Ucrania. O sea, no. O sea, no. Si el mundo fuese así de simple, yo creo que no existieran más bien tantas dificultades y desavinimientos entre países como los vemos hoy. Este es un tema mucho más profundo que tiene que ver con esa disputa y ese antagonismo que vimos en el programa anterior entre la unipolaridad y la multipolaridad. Por eso el profesor Emmanuel Todd plantea precisamente que la derrota de Ucrania es la derrota de Occidente, pero sobre todo la derrota de ese mundo unipolar. ¿Y qué es algunos de esos aciertos en este sentido del profesor Todd? Y yo creo que tiene un punto a favor el hecho de que él está leyendo el conflicto más allá de la coyuntura. ¿A qué me refiero? Más allá del tema de las sanciones contra Rusia, más allá del tema que si Putin aquí, que si Putin es dictador o no es dictador, más allá del tema de que si en Ucrania hay un nacionalismo extremo que raya en el extremismo, como dice Rusia. Más allá de eso, Emmanuel Todd está haciendo una lectura general
de Occidente colectivo como tal, donde dice en su libro precisamente que esa derrota manifestada en el plano militar en este momento tiene que ver también con una competencia comercial muy fuerte de Occidente con Asia, especialmente con China. ¿Por qué? Porque dice, y dice el profesor Todd, que parte del debilitamiento estratégico de los Estados Unidos fue que abandonó su era industrial. O sea, se llevaron, ¿verdad? La élite globalista occidental norteamericana, más enfocada en sus intereses económicos que en su propia patria, los Estados Unidos, decidieron llevarse las fábricas y todo a Asia, porque producir allá era mucho más barato, ¿verdad? Y entonces han dejado cierto nivel de vacío industrial en los Estados Unidos que ha generado crisis económica, que ha generado nuevos surgimientos de diferencias entre clases muy pronunciadas y ha marcado la pobreza nuevamente en los Estados Unidos. Estados como Detroit son uno de los mejores ejemplos de lo que ha sido esa política globalista de llevarse la industria para afuera en nombre de la globalización, etcétera. Entonces, precisamente frente a esas contradicciones es que surgen figuras como Donald Trump, que fue presidente en 2017, y que probablemente vaya a ganar las próximas elecciones, porque eso está muy marcado a nivel interno. En segundo lugar, como plantea el profesor, tiene que ver también con la insuficiencia en la enseñanza, por ejemplo, de ingenierías y todo esto. O sea, Estados Unidos dejó de liderar el mundo en el tema del desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, y eso ha pasado a Asia. Entonces, de alguna u otra manera, como bien ustedes saben, tener poder económico y supremacía económica implica también supremacía geopolítica. Y esto es factores muy, muy puntuales que señala el profesor Todd en su texto, donde nos dice que precisamente hay una derrota, no solamente en este plano ideológico, geopolítico, sino también económico y, por supuesto, espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque Asia sí conserva su tradición. Bien que mal, aunque estén occidentalizándose muy rápido, ¿verdad? De una forma muy acelerada, bien que mal responden todavía a su tradición y sus gobiernos también defienden eso. Por ejemplo, en el caso de China, en el caso de Singapur, ellos sí defienden su tradición, ellos su unidad política mínima no es el individuo y su libertad, como decimos nosotros en Occidente, sino la familia, ¿verdad? Y la familia entendida por encima de los conceptos, insisto, conservador o progresista, o sea, de esas categorías occidentales en las que nos meten para que no salgamos nunca y estemos siempre peleando, para que no lleguemos a acuerdo, ¿verdad? Esa es la dinámica de un imperio en decadencia, el divide y vencerás. Lo vimos con el Imperio Romano y lo hemos visto con las grandes civilizaciones que nacen y mueren y siempre tienden a la división, al caos, como herramienta para evitar nuevos bloques o nuevas fuerzas que nazcan mirando hacia otro horizonte. Y yo creo que Asia sí mantiene muy fuerte su apego a la raíz, a la tradición espiritual o filosófica que tenga, y yo creo que eso sí marca la diferencia, ¿verdad? Mao, y en esa línea de pensamiento que estás planteando, ¿verdad? Pareciera entonces medular en este momento y pareciera que ese background espiritual es un bastión que está sosteniendo a estas civilizaciones, además antiquísimas, ¿verdad? De Asia, incluso las árabes también, ¿verdad? Con su profundo arraigo religioso. Yo quisiera nada más interrumpirte para unir lo que estás planteando con dos cosas que tenemos en pantalla. Una es la frase de René Guénon, ¿verdad? De la civilización occidental moderna aparece en la historia como una verdadera anomalía. Entre todas las que conocemos de un modo más o menos completo, esta civilización es la única que se desarrolló en un sentido puramente material. ¿Cómo dialoga este análisis de Guénon con lo que estamos hablando de Manuel Todd y este planteamiento contrasistema de Andy Warhol, ¿verdad? En esta crítica, ¿verdad? Magistral a la sociedad de consumo norteamericana, fundamentalmente. Sí. Bueno, René Guénon escribió muchos libros, pero tiene un libro que a mí me parece fascinante que se llama La crisis del mundo moderno, ¿verdad? De René Guénon. Ese es un libro que es un libro corto que invito a todas las personas a estudiar que les interesa este tema,
porque efectivamente la civilización occidental es una civilización materialista, ¿verdad? La modernidad, como la conocemos, no estoy hablando de que sea un teléfono o un carro es moderno, no, la modernidad como época histórica, filosófica, la ilustración y todo eso, siempre tuvo por objeto el individuo y la razón. Eso, con todo lo bueno y todo lo malo que nos ha dado y nos ha heredado, por supuesto, no vamos a irnos solamente de un bando u otro, sino que hay que mirarlo en balance. Claro. Eso efectivamente nos separó, eso sí, objetivamente nos separó de cualquier tipo de pensamiento que estuviera fuera, digamos, de la razón. ¿A qué me refiero? La ilustración, la modernidad, nos separó de Dios. ¿Ya? Nos separó de Dios simbólica e incluso materialmente. ¿A qué me refiero? Que el fin de la Edad Media y la llegada de la Ilustración, el Renacimiento y demás, lo que hizo fue combatir cualquier tipo de pensamiento mítico, tradicional, teológico que existiera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia y la razón empezó a suplantar las explicaciones que daba la religión en su época sobre el origen del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue muy tajante con eso. Y no entendió, no logró entender algunos detalles que sí son fundamentales de entender, como que, por ejemplo, existe sí o sí un lado espiritual en el ser humano. El ser humano no es solo carne y hueso, el ser humano no es solo materia, ¿verdad? El ser humano tiene un componente también espiritual que toda civilización humana tradicional e incluso hasta nuestros días mantiene y respeta. Nosotros le dimos espacio a la razón, podemos recordar a René Descartes y el pienso luego existo, ¿verdad? Y ese individualismo acérrimo, eso y ese racionalismo incluso pasa por encima a la misma tradición griega en su tiempo, porque por ejemplo, yo recuerdo a los estoicos cuando hablan del tema de la razón y eso, pero ellos hablan de un logos y una physis, pero ese logos, ¿verdad? Que es como la razón que crea, que genera movimiento, es una razón superior a lo humano. Entonces yo creo que ahí tenemos que reflexionar sobre eso también. Claro que sí, Mau. Vamos a hacer una pequeña pausa. Nos vamos justamente hablando de Mauricio, de cómo la cultura occidental ha centrado, digamos, ha endiosado, digamos, el materialismo y lo material, el individualismo, por encima de cualquier otro criterio colectivo, ¿verdad? Tribal, ¿verdad? Pensando en lo más ancestral que tenemos, familiar, clánico, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y cómo esto también ha cobrado una factura importante en la crisis política, económica, ¿verdad? Espiritual que se vive en la actualidad y que es parte de lo que se analiza como elementos de la derrota de Occidente. Entonces, Mau, en esta segunda parte de este programa, estábamos hablando de aciertos y desaciertos de Emmanuel Todd en su análisis, pero tenemos también una pregunta como muy interesante de fondo, entonces no sé si querés como hacer cierre a este punto de los aciertos o desaciertos que puede haber tenido Emmanuel Todd en sus tesis y pasamos, digamos, a la pregunta sobre la crisis humanitaria. Bueno, yo creo que el profesor Todd tiene mucho más aciertos que desaciertos, es mi apreciación como analista de geopolítica y de temas internacionales. Podrá tener algunas debilidades, digamos, respecto a su propuesta de futuro, que no está muy claro, digamos, ¿verdad? Así detalla muy bien la crisis de Occidente y su derrota, como lo plantea en el libro, pero no vemos de una manera muy clara cuáles son esos posibles escenarios o salidas, ¿verdad? Es más que todo una descripción en ese sentido, pero yo creo que él debe estar ya pues trabajando un poco a partir de los hechos de los que estamos presenciando en la actualidad, algunos escenarios de manera prospectiva en ese sentido, pero sin duda alguna uno de los intelectuales más lúcidos que tiene Europa y valientes, porque en esta coyuntura geopolítica de guerra en Europa, tener una postura de esas es de valientes. Claro, estaba pensando en todo el análisis que él hace, ¿verdad? De las familias, ¿verdad? Que mantienen ese control y ese poder hegemónico en Europa Occidental, ¿verdad? Porque es un análisis histórico muy interesante y también que tiene como bastión el análisis del protestantismo, de cómo esas familias, ¿verdad?
surgieron, ¿verdad?, a la luz del protestantismo, del capitalismo, ¿verdad?, primero comercial, industrial, tecnológico, ¿verdad?, y de la clase burguesa, ¿verdad?, y él ve un punto de quiebre, un punto de inflexión ahí. Entonces eso es interesante, claro. El planteamiento de ese tipo de clases, de ese tipo de manejo del poder está en crisis, definitivamente. Claro, por supuesto, es que si te pones a ver, ahí entra ya la crisis, digamos, espiritual o de valores de Occidente que estamos conversando, o sea, esa es la materialización. El fin del protestantismo, digamos, como espíritu del capitalismo que llamaba Max Weber, yo no sé si te acuerdas, ¿verdad? Por supuesto. De ese famoso libro del Claro. sociólogo Max Weber, yo creo que ya eso llegó a su fin, ¿verdad? Porque ya no son valores cristianos los que están, digamos, sosteniendo o valores más allá de lo material que están sosteniendo hoy a la civilización, sino que son profundamente valores materialistas, valores muy concretos, económicos. Entonces, esa relatividad, ¿verdad? Ese nihilismo propio de la civilización materialista y economicista occidental es lo que genera la falta de ideales que permitan una unión común a un proyecto político concreto, ¿verdad? Porque si los intereses económicos hoy van por allá, pues cambiaremos nuestra moral y nuestros valores en esa dirección porque el fin último es un fin económico. Sí, sí, sí. Esto queda para amarrar el final, pero antes de ese cierre, ¿verdad? De este programa de primer impacto realmente, una última reflexión en el siguiente sentido. Desde el arte, también se han planteado críticas medulares a la sociedad de consumo, a las políticas hegemónicas dictadas por las potencias y muy recientemente también a la crisis humanitaria en Palestina. Y me permito entonces poner en pantalla un grafiti extraordinario, ¿verdad?, pintado por Bansky, artista británico. ¿Cómo se conectan los planteamientos de Manuel Todt con este arte contrasistema? Aquí, como les mencionaba, pongo este graffiti de Bansky, el Wallet of Hotel, que es un graffiti obviamente que es una crítica a la ventana de ese hotel que está en la línea entre Palestina e Israel, ¿verdad? Y que resulta sumamente pertinente en el contexto actual de crisis humanitaria que estamos viviendo, Mau. Bueno, yo creo que es muy simbólico, pero yo creo que también nos mueve a reflexionar sobre la profundidad de los cambios actuales, la profundidad de los cambios en el mundo de hoy y hacia dónde nos pueden conducir todos estos cambios. Me parece que es fundamental reflexionar sobre ella, sobre esta imagen y pensar que estamos viviendo una época histórica muy particular, muy delicada, donde el futuro de la humanidad está en vilo, no solamente por el tema militar de la posibilidad de una guerra nuclear a gran escala, sino también por problemas paralelos que van caminando en esa misma dirección, relacionados con la crisis climática, la crisis ambiental, la extinción masiva de especies, ¿verdad? Y todo el impacto sobre la seguridad alimentaria global que el cambio climático esté generando y va a generar. Por lo que me parece fundamental reflexionar con detalle, incluso preguntarnos si realmente hay una propuesta contrasistema hoy. Realmente si podemos salirnos del sistema o si por el contrario tenemos que trabajar desde adentro, pero con astucia para transformar líneas estratégicas que permitan empezar a ver un giro en el mundo. Me parece que en este sentido la multipolaridad representa definitivamente, aunque no tal vez de manera muy clara, pero sí representa una alternativa para que esos nuevos mundos y esas nuevas visiones de mundo puedan florecer. Y eso sí es importante recalcar. Claro, entonces, Mao, un poco, ¿verdad? Pensar por qué este papel tan dramático de Occidente en la crisis humanitaria entre Israel y Palestina. ¿Por qué no hay acciones contundentes? Porque vemos un organismo de Naciones Unidas que no tiene el poder y la capacidad de hacer prácticamente nada. O sea, estamos viendo miles de personas muertas, ¿verdad? Todos los días y especialmente ha sido
dramático, ver la muerte de miles de niños y de niñas, ¿verdad? Son ciudadanos del futuro. ¿Qué está pasando ahí? Definitivamente hay una crisis de valores ahí. Hay una crisis de valores representado y manifestado, ¿verdad? Ante la doble moral de Occidente, donde sí condenan ciertos actos y donde en otro lado pues se mantienen callados. O por ejemplo, en el caso de un informe que hizo una comisionada de las Naciones Unidas enviada a Gaza, donde dijo en la ONU que habían indicios de genocidio en las actividades militares que estaba haciendo Israel en Palestina, pero el secretario de Estado, perdón, sí, el secretario de Estados Unidos, el señor Lloyd Austin, dijo que no hay indicios de genocidio y por el contrario hemos visto cómo siguen firmando acuerdos para suministrar y vender armas a Israel. Entonces, no, esas circunstancias, ese doble rasero de parte de Occidente, pues ya hace que la gente pierda la credibilidad, no pueda compartir ciertas posiciones, ciertas líneas, y eso genera también a lo interno de Occidente polarizaciones muy peligrosas y extremistas. ¿Cómo cuáles, Mao? ¿Cuáles son los grandes peligros que se ciernen sobre el mundo en este momento? Bueno, yo visualizo algunos que, como dije, están relacionados con el colapso ambiental que estamos viviendo, pero sobre todo con las crisis políticas internas que estamos viviendo, ¿verdad? Frente a ese interregno que hablábamos ahora, que decía Gramsci, que de alguna manera nos encontramos ahí, ¿verdad? Donde lo viejo no muere y lo nuevo no termina de nacer. Frente a ese interregno, ¿con qué herramientas nos estamos enfrentando a la política? ¿Con qué categorías, con qué análisis, con qué profundidad nos estamos enfrentando a los retos políticos que tenemos por delante? Seguimos muy marcados por la lógica de izquierda y derecha del siglo pasado. El presidente Xi Jinping lo ha dicho cantidad de veces en sus discursos, debemos de superar la lógica de Guerra Fría porque eso solo nos lleva a políticas de confrontación, a políticas de bloques, y eso no beneficia al desarrollo mundial, tampoco la integración económica, y solamente nos lleva a la confrontación. Entonces yo creo que al interno de nuestros países, ¿verdad? Esas situaciones como las que vemos en este momento en Oriente Medio con el tema de Israel y Hamas, son parte de los puntos calientes que dividen a lo interno en Occidente, que hace que se pierda la credibilidad en la clase política de nuestros países, en los partidos políticos, y eso solo acrecienta más ese nihilismo, esa posibilidad de que surjan movimientos extremistas de corte demagógico, ¿verdad? Donde hablan y dicen lo que la gente quiere escuchar, pero en realidad no tienen tampoco ellos un camino, una hoja de ruta clara hacia dónde conducirnos. Entonces es realmente complicado. Estamos en una lógica, ¿verdad? Decía Miguel de Unamuno en su libro Diario Íntimo que en nombre de la lógica un pueblo de sordos puede matar al único que habla, porque no habría forma de comprobar realmente que si ese que habla o no. Yo creo que eso le pasa a Occidente, yo creo que eso le pasa a nuestros países cuando asumen posturas en una posición u otra. Yo creo que eso es lo que genera lo interno, son más problemas, más resentimientos, más crisis política que otra cosa, y en general afecta a regiones como América Latina, donde nosotros deberíamos de tener posiciones mucho más neutrales y no entrometernos en los problemas geopolíticos de terceros ni adoptar sus posturas, porque no son nuestros problemas, pero sí nos afectan y deberíamos nosotros en ese sentido buscar cómo estar bien con todos de la mejor manera posible. Claro, Mau, muy rápido, así como en 30 segundos. ¿Cuáles son las alternativas? Vos como analista internacional, ¿cuáles son las rutas, los caminos posibles para construir un mundo más justo, más igualitario, más equitativo? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el papel de cada uno? La responsabilidad personal, individual, ¿verdad? Yo creo que el respeto mutuo, ¿verdad? Los países son como las personas, ¿verdad? Cada una tiene sus derechos, tiene su conciencia, sus responsabilidades, sus deberes para con la comunidad, para con los demás. Y yo creo que si nosotros nos tratamos en el marco del respeto mutuo
y respetamos nuestras diferencias, podemos llegar a acuerdos. En el marco que queramos imponer nuestra visión, imponer nuestro criterio e imponer nuestra voluntad, el conflicto será inevitable. Muchísimas gracias, Mau. Ha sido una discusión realmente valiosa, valiosísima para todos nuestros oyentes, para todos nuestros estudiantes de cursos de Historia de Costa Rica, de Historia de la Cultura, de la carrera de Estudios Sociales que se abrió recientemente. Agradecemos muchísimo al profesor y al máster Mauricio Ramírez Núñez por este interesante análisis y esta crítica profunda de lo que está pasando en la geopolítica mundial